la doctora Beatriz nos va a compartir referente a estudios metabolómicos como estrategia para la búsqueda de biomarcadores. Ella es jefa de laboratorio de envejecimiento saludable del INMEGEN. Es investigador nacional en el nivel 1, es de nacionalidad mexicana, es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo el grado con mención honorífica. Realizó la maestría y doctorado en ciencias bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Michigan y bueno, es investigadora en ciencias médicas en Italia. Es miembro de 2014 de la Asociación Americana de Nutrición. Ha sido tutora de alumnos de pregrado y posgrado, donde 4 de ellos han obtenido mención honorífica. Cuenta con financiamiento de la Fundación MAPFRE de España, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Educación y Formación de la Ciudad de México. Obtuvo el primer premio en investigación básica del Fondo Nestlé para la nutrición. Ese mismo año, el premio Ayudas al Gimnasio de la Randi, Fundación MAPFRE, y en el 2020 fue galardonada con la beca UNESCO L'Oréal de Mujeres en la Ciencia 2020. Actualmente cuenta en su haber con 32 publicaciones, en revistas arbitradas, 2 capítulos de libros internacionales, y sus líneas de investigación incluyen el estudio ómico, la desnutrición crónica y el envejecimiento saludable. Muchas gracias, doctora Beatriz, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, será un gusto poder escuchar. Muy buenas tardes, doctora Pina. Nada más comentarle, Berenice, me decía que era Beatriz, pero no, mi nombre es Berenice. Pero pues bueno, muchas gracias por estar aquí y pues yo estaba un poco preocupada porque ahorita que veo terminando la presentación del doctor Prado, yo creo que la doctora le comentaba y yo, pero es que yo de cáncer sé muy poco, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el seminario del posgrado y pues sin más comienzo a compartir porque igual pues ya es noche y ya todo el mundo está cansado por allá. Déjenme bajar esto y poner esto. Entonces, ¿ya lo pueden ver, doctora? Dice que todavía no. A ver, déjeme ver, entonces, si no, voy a volver a compartir. Ok. A ver, ustedes me dicen, ¿lo ven? Ya. Perfecto. Entonces, ahora déjenme. Y en formato presentación también, ahorita que empiece a jalar, me dicen si lo ven. ¿Se alcanza a ver en formato presentación? A mí no me lo muestra. ¿Correcto? Ya. Sí, Ya sí, en modo presentación. Muchas Sí. gracias. Bueno, pues como bien dijo la doctora Pina, el tema que voy a impartir el día de hoy, pues trata sobre estudios metabolómicos como estrategia para la búsqueda de biomarcadores. Como ya comentaron, soy adscrita al Instituto Nacional de Medicina Genómica y pues actualmente soy investigadora en ciencias médicas B. Primero y antes que nada, me gustaría hablar de qué es la metabolómica, ¿no? La metabolómica es una técnica que estudia a gran escala moléculas pequeñas. Estas moléculas pequeñas me refiero a metabolitos y estos metabolitos pueden encontrarse tanto en una célula, en tejido o en fluidos, que eso es lo que ha sido muy socorrido y por lo cual pues he utilizado ampliamente la metabolómica. Dentro de estos fluidos se encuentra el suero, la orina, el semen, la saliva. Y tenemos dos enfoques. Tenemos un enfoque que es la metabolómica no dirigida, con el cual lo que tenemos con esta metabolómica no dirigida es todos los metabolitos que se encuentren dentro de esta célula y realmente es una técnica o el no dirigido, es como para encontrar o para descubrimiento, estamos en una fase de descubrimiento y ver si cambia o no cambia, si responde o no responde un tratamiento. A diferencia de la dirigida, esta metabolómica dirigida justo contesta preguntas ya muy específicas, ya van muy, ahora sí que dirigida a contestar si tal metabolito se encuentra disminuido o si cierto grupo de metabolitos
en un metabolismo específico. Pensemos metabolismo de aminoácidos o metabolismo de lípidos o metabolismo de glucosa, por ejemplo, de hidratos de carbono, se encuentra alterado. Este es un tipo, como decía, dirigida, y que también, o sea, tanto la no dirigida y la dirigida, pues han tenido un auge actualmente en la ciencia. Y esto se debe mucho a que, como trato de ponerles yo aquí, si bien hubo todo este auge de la genómica y que estamos hablando de todos los genes y que, claro, mi instituto, pues a eso se dedica, ¿no? De ahí viene su nombre, y que hablamos mucho de cómo se expresa un gen, de cómo se regula un gen. También podemos estudiar cómo se expresan estos genes a través de la transcriptómica, por ejemplo, o incluso cómo estos transcritos son traducidos y a través de la proteómica podemos estudiar a estas proteínas. ¿Por qué ha sido tan socorrida la metabolómica? Ha sido muy socorrida porque, si ustedes se dan cuenta, está mucho más cercana al fenotipo, ¿no? Podemos, y por fenotipo me refiero justo a estas características que ya vemos en el paciente, cuando estamos viendo ya incluso simplemente ver la glucosa o simplemente ver, no sé, eh, la creatinina o la urea, ¿no? Podría ser un indicador de ciertas patologías o no. Entonces, los metabolitos, digamos, están mucho más cercanos, mucho más al alcance de la mayoría de nuestros centros de investigación. Simplemente nada más porque siempre surge la duda de qué es un metabolito. Un metabolito es, o vamos a considerarlo como un compuesto orgánico con bajo peso molecular que se encuentra entre 50 y 1500 Dalton y que esté involucrado en un proceso biológico. Puede ser como sustrato o puede ser como producto. Entonces pensemos en la glucosa y la glucosa 6-fosfato podría ser uno, no sé, el succinilcoenzima A, el acetilcoenzima A, el piruvato, por poner algunos ejemplos, podrían ser considerados estos como un metabolito. Estas ventajas, como les decía, de la metabolómica es que es muy semejante al fenotipo o mucho más cercana al fenotipo. Yo te voy a explicar también por qué. Y también otra cosa importante es que es la menos invasiva. Si bien, y me voy a regresar rápidamente aquí, nosotros podemos tener metabolómica de la célula o del tejido, mucho de esta metabolómica se ha empleado en estos fluidos, ¿no? Como suero, orina, semen y saliva. Y la realidad es que definitivamente es mucho menos invasivo una biopsia que tomar, no sé, una muestra de sangre para obtener suero, para obtener plasma, o incluso la orina o semen o saliva, ¿no? Digo, si bien es molesto el piquetito, la realidad es que vamos de una biopsia a un piquete en vena. Entonces, digamos que es menos invasivo. ¿Por qué decimos que es semejante al fenotipo? Incluso ya se habla de metabotipos, porque ustedes se darán cuenta, y aquí podemos verlo, cómo estos metabotipos o estos metabolitos, al final de cuentas, están influenciados tanto por la dieta, o sea, el tipo de dieta que llevemos, están influenciados también por, obvio, la genética, porque parten de ahí, ¿no? De la expresión de estos genes y cómo estas proteínas funcionan y cómo estas proteínas producen o no producen ciertos metabolitos. Los medicamentos o fármacos que consumimos, el mismo estilo de vida, y bueno, en este caso, que también ha cobrado una gran importancia, pues la microbiota intestinal, porque también sabemos que estas bacterias intestinales pueden producir también metabolitos como ácidos grasos de cadena corta, que impactan también en la respuesta al individuo. Y de esta manera podemos entonces, conjuntando toda esta información a través de diversas herramientas estadísticas e incluso bioinformáticas, como por ejemplo el machine learning o redes neuronales, donde incluimos toda esta información y estas determinantes y podemos entonces nosotros encontrar esta separación de los individuos por metabotipos, ¿no? De tal forma que podemos tener, ¿no?, ciertos biomarcadores que nos indiquen, este sujeto pertenece a este metabotipo, ¿no? Por la presencia de ciertos metabolitos, incluso de uno o más metabolitos. Y claro, lo que busca un metabotipo es que no sea un metabolito el que identifique al sujeto o a los sujetos, sino sea un conjunto de metabolitos que pueden ayudarnos a identificar a cada uno de estos sujetos, ¿no? ¿Por qué es relevante? Incluso el título de esta charla ahí lleva la consigna de los biomarcadores, es que justo la metabolómica nos permite la identificación de biomarcadores para incluso identificar o distinguir
entre grupos, ya sea sanos o enfermos, pero algo que es muy interesante es que podemos identificar estos sujetos sanos o enfermos incluso antes de que empiece la enfermedad o en etapas tempranas de la enfermedad. También se ha usado para, por ejemplo, cuando hablamos de respondedores o no respondedores a ciertos fármacos, a ciertos tratamientos, que ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos de estas aplicaciones. Y, por ejemplo, tenemos en el cáncer de seno, por ejemplo, que se ha usado la metabelómica. Este es un estudio en plasma, donde tenemos mujeres con cáncer de seno, en el inciso A, y en el inciso B, nuestros pacientes controles. Esto está siendo ajustado por la edad. Y ustedes pueden ver cómo el metabolismo, esto es un mapa de calor, cómo tenemos, por ejemplo, como las mujeres con cáncer, presentan una mayor abundancia de ciertos aminoácidos que están relacionados con el metabolismo de aminoácidos. Y de esta manera podemos ir viendo que ciertos metabolitos nos pueden identificar a estos pacientes de si tienen o no tienen cáncer, por ejemplo, pero recientemente, de hecho, en cancerología están haciendo un estudio muy bonito, donde lo que hacen es identificar a las pacientes respondedoras y no respondedoras a cierto tipo de quimioterapias, lo cual es muy bueno y nos otorga una ventaja también como médicos, pensando en que pudiéramos nosotros tener esta prueba mucho antes, sacar una muestra de suero de estas pacientes y antes de dar la quimioterapia, nosotros podríamos identificar si va o no va a responder con estos biomarcadores, ¿no? Entonces, para eso también es útil la metabolómica. Podemos ver este estudio donde también se usa mucho en farmacología. Aquí lo que hacen es ver los efectos de la metformina es cáncer de endometrio, y pueden ver cómo hay ciertos, y los dividen entre no respondedores y respondedores, siguiendo como la misma lógica de este artículo, bueno, de este estudio que les comentaba de cancerología. Pues es casi lo mismo, ¿no? Lo que hacen es dar la metformina y ver si responden y no responden, y ven cambios justo en ciertos metabolitos, ¿no? Como el 3-hidroxibutirato, el palmitoleato, el glicerol, y que esto nos puede también dar una visión mucho más completa de cómo puede responder nuestro sujeto, porque algo importante y que siempre pensamos es, bueno, yo le doy la metformina o yo le doy cierto tratamiento, pero habrá sujetos que no respondan a ese tratamiento, que buscan la metabolómica justo a través de estos biomarcadores poder dirigir, ¿no?, los tratamientos y los esfuerzos para aquellos pacientes que vayan a responder de manera favorable y buscar, en el caso de los no respondedores, otro tipo de terapias. También se ha usado mucho en lo que es la nutrición personalizada o en la nutrición de precisión, porque se ha visto, por ejemplo, que existen ciertos individuos. Este es un artículo bien bonito que les recomiendo mucho revisar, fue publicado en el 2020, y lo que nos muestra es que existen ciertos individuos, ¿no?, vamos a poner, que están digamos, identificados, o su metabotipo se caracteriza por tener concentraciones quizá más bajas de triglicéridos pero más altas de colesterol y más altas de HDL. En fin, lo que quiero llegar aquí es que estos individuos, cuando uno los observa, dices, bueno, tienes un cierto metabotipo, y que con base a ese metabotipo se hace, esto es lo bonito de este estudio, con base a ese metabotipo, lo que se hace es darle todo un consejo y todo un plan de alimentación para que mejoren, en este caso es la pérdida de peso. Entonces, también podemos dirigir, no nada más dar un plan de alimentación o dar pues un régimen de alimentación diciendo, bueno, hay que bajar las kilocalorías, sino simplemente decir, a ver, vamos a ver el metabotipo y ver si con tu metabotipo, ya tomando en cuenta el metabotipo, dar un consejo mucho más personalizado para ver entonces la respuesta, y que pues claro, el paciente no se nos desespere, ¿no? También, por ejemplo, se pueden estudiar mecanismos de acción gracias al estudio de la metabolómica. Podemos dar, por ejemplo, aquí, esto fue en ratas con hiperlipidemia, y pueden ver cómo el consumo de cierto fármaco o
de cierto compuesto, puede afectar ciertas rutas donde, por ejemplo, aquí la dopamina se va a encontrar incrementada o el succinato se encuentra disminuido. Y de esta manera también podemos integrar de una manera, así que más holística, toda la que es la parte del metabolismo, que eso también es muy importante porque de repente pensamos que la glucosa está separada de los lípidos y que los aminoácidos están separados de la glucosa, y eso no es así. En realidad el metabolismo pues todo el tiempo está interactuando, ¿no? Y estos metabolitos interactúan todo el tiempo entre ellos, ¿no? Y bueno, poniendo ya ejemplos un poco pues mucho más concretos de cómo también se puede usar y cómo por lo menos nosotros hemos usado la metabolómica, me gustaría centrarme actualmente en lo que es el embarazo y vamos a ir viendo, vamos a ver tres temas, tanto el embarazo como la obesidad, así como la osteoporosis o la densidad mineral ósea, pero empezamos primero con el embarazo. Como ustedes sabrán, el embarazo presenta o podemos dividirlo en dos grandes fases. La primera fase, que abarca los primeros trimestres del embarazo, estamos hablando de que la mujer desarrolla sensibilidad a la insulina. Y esta sensibilidad a la insulina es importante porque permite que la mujer pueda almacenar y pueda comenzar a almacenar esta grasa que posteriormente tendrá que ser usada para mantenerse ella misma, ¿no? Como sustrato energético, porque recordemos que el feto, uno de sus sustratos energéticos es la glucosa. De tal manera que en la siguiente etapa del embarazo, ya tenemos una etapa anabólica, podría ser esta, y la etapa catabólica, se presenta resistencia a la insulina por parte de los tejidos periféricos de la madre. Esto con la finalidad de que esta resistencia en los tejidos de la madre haga que la glucosa se derive completamente hacia el feto, hacia la unidad fetoplacentaria. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, realmente pasamos de tener sensibilidad a resistencia a la insulina, que es fisiológica, es decir, no es una resistencia a la insulina patológica, son cambios benéficos que justo permiten el crecimiento, el desarrollo también de las reservas de la madre y que también nos van a ayudar posteriormente para la lactancia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estas adaptaciones, ya te vamos a ver algunos de los mecanismos, no se da correctamente? Uno de los que hemos visto y una patología que hemos estudiado es la diabetes gestacional, que sabrán ustedes que por la norma oficial se hace la NOM 07 y la NOM 05, se tiene que hacer el diagnóstico de diabetes gestacional entre la semana 24 a 28 de gestación. Existen dos tipos de pruebas, no me voy a detener aquí mucho en esto, simplemente quiero que ustedes sepan que existen dos pruebas para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional y que es importante que por la norma se indica que tiene que ser entre la semana 24 a 28 de gestación. Y remarco mucho esto porque cuando uno hace esta prueba en la 24 a 28 semanas de gestación, la diabetes gestacional ya está instalada. ¿A qué me refiero con diabetes gestacional? Pues se define como una intolerancia a los hidratos de carbono con diversos grados de severidad y que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de esto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en la semana 24 a 28 de gestación, la mujer va a realizarse una prueba, pero ojo, la diabetes gestacional ya está, o sea, el diagnóstico se establece, pero la mujer ya presenta diabetes gestacional. Ya no podemos hacer nada. Y por eso, ahorita, y dirán, ¿por qué se empeña tanto en estas semanas? Van a entender quizá un poquito más adelante por qué me estoy centrando tanto en estas semanas. Y también porque es relevante la diabetes gestacional en México, porque justo una de las cosas que mencionaba aquí abajo es que puede o no resolverse después de esto. La mayoría de las mujeres, de hecho, terminando el embarazo, la diabetes gestacional se resuelve, no presentan diabetes, porque se acabó el embarazo. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que de 5 a 7 años posterior a ese embarazo, el 70% de las mujeres que desarrolló diabetes gestacional
debutará con diabetes tipo 2, ¿no? De tal manera que si bien uno dice, bueno, me dio diabetes gestacional y cuando acabó el embarazo se dio la diabetes, es muy importante reconocer que esta mujer puede debutar a los 5 o 7 años con diabetes tipo 2. Por otro lado, otra de las pues, cosas relevantes que tiene la diabetes gestacional es que es mucho más probable que el niño que nace de una madre con diabetes gestacional o que estuvo durante inútero expuesto a diabetes gestacional también desarrolle en un futuro tanto obesidad o diabetes tipo 2. Y pues bueno, México, justo para cuando hablamos de diabetes gestacional, y uno de los, digamos, factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional es justo el sobrepeso y la obesidad. El 76.8% de las mujeres padecen sobrepeso y obesidad en México y el 50% de las mujeres que se embarazan entonces padecerán sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, como vemos, realmente tenemos un factor de riesgo muy importante. Y bueno, la diabetes en México puede ir desde, y aquí las prevalencias son muy interesantes, van desde el 17.7 al 30%. Y cualquiera diría, bueno, pero casi vas al doble, o sea, pasas de 17.7, casi el doble, ¿no? De la prevalencia. ¿A qué se debe esto? Esto se debe mucho a las pruebas diagnósticas. En muchos lados, lo que se sigue usando, aunque bien está instalado que se haga la prueba de un paso, en otros lados se hace la prueba de 2 pasos. Entonces, la realidad es que el criterio para hacer las pruebas, pues ni siquiera hemos llegado a un consenso, ¿no? De cuál es la prueba que deberíamos de estar utilizando. Y eso hace que incluso las prevalencias, pues también cambien incluso de un estado a otro, ¿no? Como les mencionaba, dentro de los factores de riesgo, pues tenemos obesidad, historia de diabetes en algún familiar en primer grado, el diagnóstico ya establecido de prediabetes, diagnóstico de ovario poliquístico, productos o que tengamos un producto de mayor de 4 kilos al momento de nacer, presencia de glucosuria. Entonces, en realidad, si ustedes se dan cuenta, simplemente cuando hablamos de estos dos, la mayoría de nuestras mujeres tienen una historia de diabetes en un familiar de primer grado y o sobrepeso u obesidad. Existen diferentes mecanismos por los cuales se ha tratado de explicar a la diabetes gestacional. Algunos hablan de disfunción en la célula beta pancreática, es decir, que falla esta célula en mantener una adecuada masa celular. Incluso otros han mencionado que existe una inadaptación, por así decirlo, para compensar los estados de resistencia a la insulina, que, insisto, son fisiológicos, pero que la célula beta es incapaz de compensar esta resistencia a la insulina. Otros hablan de, más bien fijándonos en cuestiones hepáticas, en que hay una menor supresión de la gluconeogénesis hepática. Otros hablan más bien que no es ni el páncreas ni el hígado, sino más bien hablan principalmente, por ejemplo, de músculo esquelético y tejido adiposo. Es decir, los mecanismos propuestos son muchos, ¿no? Para tratar de entender qué está pasando con la diabetes gestacional. Y entonces, nosotros empezamos a estudiar esta parte de la diabetes gestacional y decimos, bueno, está bien, incluso hay muchísimos artículos donde tratan de dilucidar el mecanismo por el cual se puede desarrollar diabetes gestacional. Y empezamos a ver que nosotros teníamos muestras de mujeres en una cohorte, unas muestras de suero. Dijimos, bueno, y nosotros podríamos identificar a estas mujeres a través de la metabolómica y nos dimos cuenta que, bueno, estudios de este tipo hay muchísimos. De hecho, aquí en el 2015 se publicó un modelo metabolómico donde, y esto otra vez vuelvo a insistir, donde las mujeres en la semana 24 a 28 de gestación, es decir, estas mujeres ya tenían el diagnóstico de diabetes gestacional y las comparaban con las mujeres en estas mismas semanas que no habían desarrollado diabetes gestacional. Y se dieron cuenta que habían cambios, ¿no? Podemos verlo aquí, en ciertos ácidos grasos como el linoleico, el oleico,
en el sorbitol, en los aminoácidos, y con esto, estos autores diseñaron o crearon un modelo metabolómico para identificar aquellos metabolitos asociados a diabetes gestacional. Sin embargo, otra vez, esta patología en la semana 24 a 28 de gestación ya está instalada, ya está presente. Aquí lo único que hacen es, bueno, ver si en la semana 24 a 28 de gestación podemos identificar con estos metabolitos a las mujeres caso de los controles. Y entonces, lo que nosotros propusimos fue, bueno, ¿y será que ya cuando estamos en la semana 24 a 28 de gestación, claramente, como insisto, la patología está, ¿no? ¿Podríamos nosotros identificar a estas mujeres incluso antes de que se les hiciera esta curva de tolerancia a la glucosa en la semana 24 a 28 de gestación? Y si es así, ¿cómo las identificaríamos? Y por otro lado, una de las preguntas que siempre se nos hacía es, bueno, ok, ¿y qué ventaja te dará saber o dar un diagnóstico temprano de diabetes gestacional? Y entonces la respuesta llega en 2020, donde nos dicen que las mujeres que tuvieron un diagnóstico temprano de diabetes gestacional en comparación con aquellas que lo tuvieron en la semana 24 a 28 de gestación, incluso se observó que hubo una tasa menor de muerte neonatal, de traumatismo en el nacimiento, de hipoglucemias en el recién nacido. El ingreso a la terapia intensiva fue mucho menor y la mayoría de estos chiquitos, al no entrar a la terapia intensiva, pues no necesitaban o no tenían dificultad respiratoria ni tampoco necesitaron fototerapia. Esto a nivel de costos impacta muchísimo, ¿no? Tanto a la familia del niño que tiene que entrar a una terapia intensiva, como también en un futuro a este pequeño que estuvo en terapia intensiva. Y entonces, con esto dijimos, bueno, tiene todo el sentido que nosotros podamos generar un modelo metabolómico para la detección temprana de diabetes gestacional. Y bueno, les comento, lo que hicimos fue empezar a seguir a las mujeres desde el inicio de su embarazo. Obtuvimos el suero cada mes, desde que llegaban, la mayoría de las mujeres llegaban entre la semana 9 o 10 de gestación, más o menos, y desde esa semana nosotros lo seguíamos mensualmente para obtener una muestra de suero. Posteriormente hicimos metabolómica dirigida, que buscábamos más bien ciertos metabolitos o ciertos set de metabolitos que nos ayudaran a identificar a estas mujeres. Y entonces, con esta idea de desarrollar este modelo de identificación temprana, obtuvimos por fin, es un artículo que se fue a revisión este año, es el artículo de maestría de uno de mis alumnos, que con estas frondosas silcarnitinas, las que observamos que pueden identificar a las mujeres desde la semana 9 hasta la semana 12, 13 de gestación, podemos identificar a las mujeres con estos metabolitos. El área bajo la curva, que eso fue algo muy bueno, es de 0.92, es decir, que tenemos muy buena especificidad y muy buena sensibilidad. Entonces, actualmente este modelo metabolómico y estas dos acilcarnitinas también están siendo patentadas. Eso es algo también muy interesante porque los biomarcadores que se encuentran gracias al uso de esta técnica, que es bastante noble, pues pueden ayudarnos también a patentar estos metabolitos, ¿no? Lo cual es a patentar esta prueba, más que los metabolitos, sino patentar la prueba para que nosotros podamos utilizar estos dos metabolitos para la detección temprana de diabetes gestacional en mujeres embarazadas. Por otro lado, digo, ahí cerramos el capítulo de diabetes gestacional. Como también seguramente saben, cuando hablamos de síndrome metabólico, pues bueno, tenemos todo este sinfín de datos, hablamos de que tenemos una circunferencia mayor de la cintura, tanto en hombres como mujeres, los triglicéridos arriba de 175, hiperglucemias, colesterol HDL disminuido y también la tensión arterial. Y con todos estos criterios podemos hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Y para qué entonces me podría servir también la metabolómica?
Porque cuando nosotros, es como de repente me dicen mis alumnos, bueno, es que puedo identificar a un paciente con obesidad de alguien que no lo tiene. Y le dije, bueno, pero es que al paciente con obesidad lo ves, ¿no? O sea, ves que el paciente simplemente tiene mayor masa corporal. Claramente dices, este paciente tiene obesidad versus este que no tiene obesidad. Pero algo que llama mucho la atención es, y ahorita lo vamos a ver, es que podemos tener a este sujeto con sobrepeso e incluso con normopeso y presentar resistencia a la insulina. Y en ese momento nosotros como resistencia a la insulina no estamos desarrollando diabetes, simplemente tenemos resistencia a la insulina. Entonces la metabolómica quizá nos pueda ayudar a identificar aquellos sujetos que aunque pensemos que nosotros, vamos a pasarme aquí, que decimos es que su glucosa está arriba de 100 miligramos por decilitro, o incluso pensemos que está en 98 o que esté en 80 miligramos por decilitro. Una de las preguntas que deberíamos de hacernos es, ¿cómo le hace o cómo le está haciendo el páncreas para mantener esa concentración de glucosa? Y tendríamos que ver entonces a la insulina, es decir, cómo está su sensibilidad a la insulina. Y que, como ustedes saben, si nosotros detectamos esta sensibilidad a la insulina o esta resistencia a esta hormona, pues podíamos justo, pues, como prever el futuro y decir, bueno, este sujeto va a desarrollar diabetes. Pero si nosotros podemos identificar estos sujetos antes de que desarrollen diabetes, recuerden, este es un estado reversible, o sea, podemos, con buenos hábitos, en fin, incluso hasta con fármacos, poder revertir esta resistencia a la insulina y evitar que se debute con diabetes, ¿no? Y bueno, el panorama cuando hablamos tanto de síndrome metabólico como obesidad, que como sabemos, pues es uno de las principales, uno de los criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico, pues no tengo que hablarles mucho y creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Hablamos de que ya tenemos aumento de sobrepeso y obesidad en los niños menores de 5 años, lo cual, como ustedes saben, incrementa en 40% el riesgo de padecer enfermedades en edad adulta. Lo mismo pasa en los escolares, ¿no? Tanto en niños como en niñas, perdón, como en niños, y también, pues, en nuestros adolescentes. Y bueno, ¿qué decir cuando hablamos de los adultos, ¿no? Que si ustedes ven esta gráfica desde el 2006 hasta del 2006 al 2018, pues pasamos de 70% de sobrepeso y obesidad, 7% de diabetes, 15% de hipertensión y 8.5% de dislipidemias, a 75, 10% de diabetes, 18.4% de hipertensión y 19% de dislipidemias. Entonces, el panorama realmente a que estos sujetos en algún momento nos debuten con diabetes, pues es bastante probable. Y entonces, como les decía, la pregunta es, bueno, ¿y cómo podría yo ver o cómo podría estudiar gracias a, o utilizando la metabolómica estos estados de resistencia a la insulina? Este es el estudio clásico, ¿no? El estudio del doctor Christopher Newart en el 2012, que realmente pues nos abrió como todo un universo en el caso de la obesidad y la resistencia a la insulina y la metabolómica. Y él lo primero que pone en su estudio, que es una gráfica muy bonita, donde dice, bueno, vamos a estudiar, y él, por supuesto, denota que hay ciertos aminoácidos de cadena ramificada que se están asociando de forma positiva con el índice HOMA, es decir, con esta resistencia a la insulina en tejidos periféricos, principalmente hepáticos. Y comienza a decir, bueno, probablemente los aminoácidos de cadena ramificada son los responsables de causar la resistencia a la insulina, ¿no? Y para esto hace un estudio en ratas, donde lo que hace es dar una dieta control con aminoácidos de cadena ramificada, dieta alta en grasa con aminoácidos, porque la otra pregunta decía, bueno, quizás son todos los aminoácidos y no solamente los de cadena ramificada, una dieta alta en grasa y una dieta alta en grasa con aminoácidos de cadena ramificada. Y observa algo muy bonito, porque se da cuenta que, claro, la dieta control y los aminoácidos de cadena ramificada, junto con una dieta control, en realidad no cambian las concentraciones de estos metabolitos que son acilcarnitinas.
y ahorita vamos a ver por qué estos metabolitos en específico. Pero observa que cuando, e incluso también cuando prueba los aminoácidos, de hecho, ni siquiera lo pone porque dice, pues no vimos cambios en lo absoluto con la dieta alta en grasa y solo los aminoácidos, pero cuando ve la dieta alta en grasa, por ejemplo, vamos a ponerlos aquí, vean cómo se eleva la producción de la acilcarnitina 6, también un poco de la C4, ligeramente aquí, de hecho, se mantiene casi con la control, la C5. Pero cuando esta dieta alta en grasa es combinada con aminoácidos de cadena ramificada, vean cómo se elevan las acilcarnitinas de cadena corta. ¿Y qué tienen que ver estas acilcarnitinas de cadena corta? Resulta que el mecanismo propuesto por Newgard es que una dieta alta en grasa con aminoácidos de cadena ramificada produce, ¿no? Y aquí podemos ver que nos vamos a centrar principalmente en los aminoácidos de cadena ramificada. En su catabolismo va a producir los alfa-cetoácidos. Dentro de estos alfa-cetoácidos, ¿no? Una vez que se empiecen a convertir, y que vamos a tener, si ustedes recuerdan, de los aminoácidos de cadena a la cadena ramificada, que es la valina, la leucina y isoleucina, se producen estos alfa-cetoácidos como la isovaleril-carnitina y la propionil-carnitina, porque estamos hablando del catabolismo, es decir, van a entrar a la mitocondria para ser oxidados. Por otro lado, también lo que se va a empezar a producir es más alfa-cetoglutarato, más piruvato, más alanina, vamos a tomar piruvato, vamos a producir alanina, que como ustedes saben, la alanina pues es un aminoácido claramente gluconeogénico, ¿no? O sea, el mecanismo que ellos plantean es que este exceso de aminoácidos de cadena ramificada y que comienzan a ser catabolizados en la mitocondria, comienza a producir estas acilcarnitinas de cadena corta, nos habla, es decir, de una oxidación incompleta también de estos aminoácidos de cadena ramificada, mayor gluconeogénesis y además justo la fosforilación en sustratos inhibitorios de la vía de la señalización de la insulina, lo cual ocasiona resistencia a la insulina. Y entonces, lo que hace aquí en este estudio es, aquí nada más está identificando a los pacientes con obesidad de los pacientes sin obesidad. Pero lo que él busca no es ver si tienen o no tienen obesidad. Como yo les decía, la obesidad en un fenotipo se observa la obesidad, pero lo que no se observa es la resistencia a la insulina. Y entonces él lo que con este estudio determina que la valina, la leucina o la isoleucina, la acilcarnitina C3 y la acilcarnitina C5, la isovaleril metilbutirilcarnitina o la propionilcarnitina, junto con estos dos aminoácidos, son marcadores de resistencia a la insulina. Entonces, esto es algo muy importante porque otra vez los biomarcadores están dándonos la pauta de que podemos utilizarlos antes de que veamos diabetes. Es decir, podemos ver estos aminoácidos, estas acilcarnitinas, y decir, nuestro paciente, nuestro sujeto, presenta resistencia a la insulina, incluso estando delgado, ¿no? Y bueno, como les comentaba, el otro tema que quería tratar es la densidad mineral ósea, el IMC, y que aquí lo traduje porque en inglés se dice MBAE, que es el índice de adiposidad visceral. Como ustedes bien saben, el índice de masa corporal, que claro, es muy útil a nivel poblacional, porque nos habla pues simplemente de cómo categorizar a estos individuos por su peso y por su talla. La realidad es que cuando hablamos solamente del índice de masa corporal, podemos tener sujetos, tenga un índice de masa corporal, estoy pensando de 30 a 34.9, y decir, este sujeto tiene obesidad. Lo siguiente que tendríamos que preguntarnos es, bueno, pero puede ser que sea, pensar un jugador de fútbol americano. Y dices, bueno, sí, pero la mayor cantidad de este índice de masa corporal o de esta composición corporal es masa muscular y no necesariamente es grasa. Y la otra cosa importante es, bueno, ok, probablemente yo esté en sobrepeso y diga, bueno, estoy en sobrepeso, pero la pregunta es, bueno, ¿y de ese sobrepeso dónde está la grasa? Porque no es lo mismo la grasa subcutánea, ¿no? Cuando estamos hablando de enfermedades metabólicas, que la grasa visceral. Para esto se creó entonces un
un índice, que es el índice de adiposidad visceral, que además se creó también dependiente del sexo. Entonces tenemos el BAI para hombres, el BAI para las mujeres, que se calcula con la circunferencia de cintura, incluso con el índice de masa corporal ajustado a ciertos factores, los triglicéridos en sangre, la concentración de HDL, ¿no? Y con esto uno puede, pues digamos, predecir o de una manera estimar este índice de adiposidad visceral. Y con esto decir, bueno, muy probablemente más allá del índice de masa corporal, ¿por qué no centrarnos en esta adiposidad visceral? Y en este estudio que publicamos el año pasado, justo con este enfoque, dijimos, bueno, primero antes de entrar con el BAI, porque no entendíamos nada, sonó a mucha gente, pero el doctor Rafael Velázquez cuenta con una corte de los trabajadores de salud de Cuernavaca, y esta corte pues, se ha seguido a través de varios años y nos dieron o le proporcionaron los sueros. Entonces me decía el doctor, bueno, ¿y qué podríamos hacer con estos sueros? ¿Cree usted que haya metabolitos asociados a este BAI? Porque sabemos que el índice de masa corporal pues ya lo hay, ¿no? Incluso a la resistencia a la insulina o a la sensibilidad. ¿Usted cree que nosotros con el BAI podamos también ver si hay algunos metabolitos que además de saber el BAI podamos identificar aquellos sujetos que puedan o no tener mayor adiposidad visceral, ¿no? Y lo primero que vimos, y eso es algo que quisiera remarcar, es que en esta población tenemos tanto hombres como mujeres. El estudio de Newgard, que les mostraba de hombres de personas con obesidad y personas con normopeso, la mayoría de sus participantes son hombres. Otra cosa también importante es que la mayoría de los estudios metabolómicos se realizan en incluso machos o, en el caso de los humanos, en hombres. Dijimos, bueno, ¿y será que las mujeres tendrán algún metabolismo diferente o por qué nadie las estudia? Y en efecto, algo que nos hemos centrado muchísimo también el doctor Rafael Velázquez y su servidora, es justo ver que este dimorfismo sexual en el metabolismo, que además uno que lo piensa ahora es que es obvio, ¿no? Hormonalmente, simplemente este metabolismo no es lo mismo una mujer a los 20 años que incluso esa misma mujer a los premenopáusica, posmenopáusica, en la menopausia. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver primero si hay un dimorfismo sexual en todos los metabolitos. Y bueno, claramente vemos cómo observamos esta diferencia en los sujetos. Tenemos aquí unos metabolitos. Estos metabolitos se identifican como variables de importancia. Entre más cercanos, claro, al 3, 4, es decir, son variables o metabolitos de mayor importancia para el fenotipo. De esta manera, quiero que vean algo que llama mucho la atención. La glicina, por ejemplo, ayuda a identificar, simplemente si tuvieran una muestra de suero, podrías decir, la glicina podrá ayudarnos a identificar si esta muestra es de mujer o de hombre. Aquí no estamos hablando de ninguna patología, simplemente si es hombre o mujer. Y vean algo que llama mucho la atención. La leucina está mucho más alta en los hombres que en las mujeres, lo cual tiene todo el sentido. Y se acuerdan que les había dicho es que la leucina y la valina son indicadores de resistencia a la insulina. Claro, en hombres, ¿no? Vale la pena también ver si esta leucina y esta valina son indicadores de resistencia a la insulina en mujeres. ¿Y por qué? Porque estos dos principalmente, llaman mucho la atención, leucina, valina y isoleucina, porque hablan también mucho de catabolismo muscular y de la cantidad de masa muscular que uno tiene, ¿no? Entonces, muy seguramente también estamos hablando de que deberíamos de ajustar por masa muscular o incluso hacer más estudios en las mujeres para reconocer si estos son los mismos metabolitos que nos pueden identificar la resistencia a la insulina tanto en hombres como en mujeres. Y bueno,
cumpliendo la promesa que le había hecho al doctor de que iba a hacerlo con el VAI y que él quería decir, bueno, si podíamos identificarlo. Aquí les pongo aquí abajo son el índice de adiposidad visceral por terciles y vemos como el primer tercile son mujeres que tienen muy poquito, su índice es bajo, el tercero es el más alto. Quiero que vean cómo otra vez vemos, por ejemplo, aquí claramente un dimorfismo sexual, donde también ajustado por el BAE, vean cómo las mujeres presentan en el CIL más bajo, si tienen menor adiposidad visceral, las mujeres presentan concentraciones más bajas de leucina que incluso los hombres, ¿no? O sea, vean cómo, aún estando en el tercil más bajo. Y claro, conforme va aumentando estos terciles, pues pueden ver que tienen mayor concentración de leucina. Pasa lo contrario con la glicina, ¿no? Entonces la glicina no solamente nos está hablando de si es hombre o mujer, sino nos habla también de qué tanta cantidad de adiposidad visceral tiene esta mujer, ¿no? O la valina, por ejemplo. O sea, quiero que noten este dimorfismo sexual en estos metabolitos que se han identificado claramente como biomarcadores de resistencia a la insulina. Y bueno, como les comentaba yo, pues también mucho tiene que ver con la densidad mineral ósea. Y llegamos a la conclusión de que, uno, definitivamente tenemos este dimorfismo sexual entre mujeres y hombres, que no podemos estar mezclando metabolismos y dar estas conclusiones, y que incluso no solo es eso, sino también algo importante es cómo se encuentra la densidad mineral ósea en las mujeres y en los hombres. Si ustedes se dan cuenta, no son los mismos metabolitos, más bien son los mismos metabolitos en concentraciones distintas, y vean cómo en las mujeres, por ejemplo, con una densidad mineral ósea normal, tenemos, por ejemplo, aquí una concentración reducida de leucina y valina, pero también se dan cuenta, no es un buen marcador para cuando hablamos de densidad mineral ósea baja en el caso de las mujeres. Sin embargo, vamos a poner otro ejemplo, la carnitina. La carnitina claramente vemos que las mujeres que además tienen un índice una densidad mineral ósea normal y tienen un BAE más pequeño, es decir, una adiposidad visceral más pequeño, presentan menores concentraciones de carnitina versus aquellas mujeres, por ejemplo, con densidad mineral ósea baja, que presentan incluso también un menor BAE, pero al final de cuentas tienen una densidad mineral ósea más baja. Entonces, ¿con qué quiero llegar a esto? Es que uno, es importante que esta metabolómica se use también con este enfoque también de género, ¿no? Es decir, no es lo mismo o lo que estamos viendo, incluso hasta la respuesta a los fármacos. Eso es algo bien interesante, porque también se ha visto que esta respuesta a los fármacos, los metabolitos que se producen, pueden presentar también un dimorfismo sexual. Y que bueno, el uso de estos biomarcadores pues nos ayuda tanto a identificar, incluso para poder nosotros, como les decía, respondedores o no respondedores a una dieta, a un tratamiento, etc. Pues bueno, con esto quisiera yo terminar y cerrar mi charla y pues nada más dejarlos como con esto en mente de que la metabolómica, a mi parecer, es una herramienta con un gran potencial, ¿no? Y que puede ser explotado en muchísimos ámbitos, más pensando que pueden ser tomados en muestras como les decía, saliva, sangre, orina, y que nos puede abrir un gran panorama y también muchas más preguntas, probablemente que respuestas, ¿no? Pues por mi parte es todo, doctora Pina. No sé si hubiera alguna pregunta, duda, comentario.